Buenos días, Lara. Buenos días, Darío. Muy buenas. Hoy veis por primera vez a Lara, que es la persona que está pues, detrás de las cámaras y hace esa pregunta diferente a nuestros invitados en el último apartado de la entrevista. Y hoy, bueno, pues le ponéis cara porque Lara es parte del proyecto de Emprende Radio, la persona que se encarga de temas de producción y que forma de una gran, o sea, forma parte realmente de lo que es el proyecto. Y hoy vamos a hablar un poco de todos los invitados que hemos tenido en la primera etapa del año, porque nosotros empezamos a producir Emprende Radio en febrero del 2024 de este año y es la primera Navidad que vamos a pasar con nuestros oyentes y queremos hacerles un pequeño resumen por de todos los invitados que en la primera parte del año lo pasaron con nosotros para recordarles un poco por los invitados y sobre todo esa semilla que han dejado esos invitados en Emprende Radio. ¿Qué tal, Lara, la experiencia de estar delante de la cámara? ¿Muy nerviosa? Bueno, un poco. un poco, un poco nerviosa. Lara está haciendo las prácticas en nuestra empresa, está estudiando formación profesional, grado... Superior de marketing y publicidad. Muy bien, Lara, vemos que te vas arrancando, vamos bien, vamos calentando motores. ¿Y qué tal la experiencia de estar realizando las prácticas y todo lo que estás haciendo? Pues muy bien, la verdad es que estoy muy contenta de poder, pues no solamente estudiar lo que estoy estudiando, sino que ver cómo se aplica en la vida real en una empresa. Y tengo la oportunidad también de, pues, no solamente hacer cosas de marketing como lo que damos en clase, sino que también, pues, estar en producción en un podcast, pues es una cosa muy interesante, la verdad. Vamos a ir viendo cada uno de los invitados, me los vas a ir nombrando para recordármelos, intentaré recapacitar un poco de lo que se habló con ellos y así les iremos dejando a nuestros oyentes pues una semillita de lo que ese invitado nos ha dejado aquí en Emprende Radio. Vale, pues la primera invitada que vino al podcast fue Sara Acero, que fue ganadora del Premio Joven Empresaria en Aragón en 2023 y que también es la gerente de La Zarola. Una de las cosas que nos dejó Sara Acero, aparte de que para mí es un episodio especial, porque es el primer episodio, sí. Además a Sara se le eligió precisamente por haber obtenido ese galardón, nos parecía que era muy interesante el que pudiera estar con nosotros y nos dijo sobre todo que todo el mundo le intentó convencer del que no lo hiciera, como si se fuera a tirar por un precipicio abajo, como sí. Si se fuera a tirar desde un avión sin paracaídas. Pues bueno, todo el mundo le intentó convencer de que no lo hiciera y también nos dejó otra cosa que creo que es muy importante y que los empresarios no nos sentemos entendidos, y es que muchas veces intentamos explicar nuestras problemáticas y vemos que la gente que no tiene una empresa no las llega a poder entender. Y entonces es un poco lo que ella nos quiso dejar de relieve, esa problemática que ella se encuentra y dice, oye, mira, que es que una persona que no sea empresaria no puede entender la multitud de problemáticas que nos encontramos en nuestro día a día los empresarios. Muy bien. Vamos al siguiente. Sí, también vino Susana Sancho, que es formadora y profesora de la universidad. Susana para mí es un episodio especial porque Susana es amiga mía. Entonces Susana es formadora, nos dijo de la importancia que tiene el compromiso o digamos que lo que le hace saltar las alarmas de la falta de compromiso que encuentra actualmente en la sociedad. Y luego, sobre todo, Susana, pues una persona con valores muy fuertes y muy afianzados, y ella enfoca las formaciones que hace precisamente a eso, darle importancia a realizar nuestras funciones profesionales en base a unos valores, afianzarlos y unirlos. Y entonces un poco es lo que Susana nos quiso transmitir o lo que yo más saqué de esa entrevista, que es la segunda entrevista más larga del podcast, porque el episodio de la Dana se llevó todo por delante, fue un episodio largo, y Susana fue el segundo episodio y ahí se notó pues el estar entrevistado a una persona que es amigo tuyo, que tienes más información sobre esa persona y que al final la charla pues se alarga más. Bueno, también vino Claudia López, que es docente, profesora, es formadora también y nos vino a explicar un poco el poder del pensamiento crítico y a contarnos pues un poco cómo podemos aplicarlo en nuestra vida cotidiana. Claudia es una de las personas que muestran por qué he querido hacer este podcast, y es porque al final me permite poder charlar con personas que de otra forma no las conocería. Claudia no solo ha sido una persona que he podido entrevistar, sino que además es cliente y puedo decir incluso que es amiga, es una persona que le tengo un aprecio especial y
sobre todo destacaría de Claudia, que es lo que destaqué desde el inicio que la empecé a conocer, que es lo orgulloso que está ella de ser emprendedora, que lo denomina ella. O sea, lo orgullosa que ella está de poder hacer lo que está haciendo. Ella aplica la filosofía, que es algo que en principio siempre nos ha parecido un poco aburrido, enfocada a los niños, que así de primeras puede chocar un poco ver cómo un niño se va a estar divirtiendo, ¿no? Trabajando en la filosofía. Pero bueno, nos dice la importancia que tiene a través de juegos el poder hacer que tengan una mente crítica a nuestros niños y más en esta sociedad en la que nos quieren llevar a todos como un rebaño de ovejas. Colombia, Kenia, Etiopía. Te invitamos a probar los mejores orígenes cafeteros. Entra en cafeselcriollo.com y descubre todos nuestros cafés de especialidad. Cafés El Criollo, el café que te mereces. Víctor Bernard fue detective privado, en el cual destaca pues, la importancia de la confidencialidad en su trabajo, donde llevan la discreción y la privacidad por encima de todo. Bueno, al final un poco, sobre todo lo que yo saco la entrevista con Víctor es quitarnos esos estereotipos en los que todos pensamos que los detectives son personas que van pues con una lupa y con una gabardina por la calle, y que esto no es así, que van pues normal, como todos vamos por la calle, que precisamente lo que intentan es que no los detectemos, y nos contó pues un poco la curiosidad de alguno de sus casos, de las situaciones en las que se ha llegado a encontrar. Fue un episodio pues así en ese aspecto bastante interesante. Sí, muy interesante, la verdad. También estuvo con nosotros Jesús Arnau, que es el director general de COE Aragón. Una entrevista muy enriquecedora también. Fue una entrevista muy potente. Sí. Fue la primera vez que empezamos a llamar a personas que están cerca del emprendimiento, pero que no son emprendedores, como pueden ser en este caso las asociaciones empresariales. Lo que nos vino a decir Jesús es decir que realmente las personas que generan empleo no son las administraciones públicas, sino que son los empresarios, y que además estamos encontrándonos con un gobierno que lo que hace es legislar en contra de los empresarios. Digamos, está intentando buscar el gobierno un enfrentamiento continuo con los empresarios, que no les escuchan y que se encuentran en una situación en la que ellos tampoco pueden hacer mucho más. Intentan defender no solo los derechos del empresario, sino porque cuando estás defendiendo la empresa estás defendiendo los puestos de trabajo de los propios trabajadores. Javier Martínez es CEO y cofundador de ONIAD Publicidad Programática. Bueno, fuera de un episodio, siempre lo voy a decir, es que a mí todos me parece muy interesante porque al final a algunos de ellos ya los conocía, a otros sabían quiénes eran, pero nunca había podido charlar con ellos, que es, por ejemplo, el caso de Javier. Javier tiene una empresa de publicidad programática, nos contó sobre todo la dificultad que él ha visto, que es emprender. Y yo siempre lo digo, que emprender no es para todo el mundo, sino que emprender es algo en el que tienes que tener claro que lo tienes que querer hacer y que no todo el mundo vale para emprender. Que hay muchas veces que no salen las cosas como uno quiere y lo que tiene que hacer es levantarse e intentar volverlo a intentar, o si ya no te merece la pena, pues bueno, pues dejas ese proyecto y más adelante intentarás otro proyecto. Tiene una empresa de publicidad programática que yo creo que hoy en día es muy importante, porque al final es jugar con todas esas estrategias que puedes hacer cuando puedes programar una publicidad, por ejemplo, aparecer solo en ciertos medios o solo cuando se hablen de ciertas noticias, que es algo que yo creo que es muy potente, sobre todo para pymes y para autónomos. También estuvo Ana Sanz, que es directora general del Gobierno de Aragón. Ana Sanz, como hemos estado hablando de Jesús Arnau, es, digamos, de esos invitados que empiezan a englobar un poco alrededor del emprendimiento. Ana Sanz es emprendedora, pero actualmente es directora general de pymes y autónomos en el Gobierno de Aragón. La primera vez que viene un político a nuestro podcast, Sara nos contó que viene de una familia de emprendedores, que bueno, ella está emprendiendo en familia con sus propios padres. Y luego nos contó pues, todos los proyectos que tienen en el Gobierno de Aragón intentando ayudar y potenciar el emprendimiento en nuestra comunidad. También vino Mariano Arribas, que es el director general de Sparkle, que es Soluciones Financieras para Pymes. Muchas veces cuando hablamos, de repente dice, pues yo soy controller, y dice la gente, que es ser controller. Bueno, pues nos dijo un poco cuál es la figura del controller, y aparte de decirnos la figura del controller, nos intentó concienciar de la importancia que es
analizar los datos de la contabilidad y llevarlos al día en la empresa. Sobre todo, no solo tener la contabilidad por obligación, ya que el Estado te obliga a presentar por ciertas cuentas, ciertos impuestos y la tienes que llevar al día, sino también la importancia de extractar los datos para tomar decisiones con unos datos que sean lo más verídicos y lo más reales posibles, para que estemos más cerca de tomar buenas decisiones y de equivocarnos menos. También estuvo con nosotros José Luis Martín Ovejero, que pudimos hablar con él a través de una videollamada, que es un experto en comunicación. De aquí empezamos a extractar dos cosas. Una, que no nos gustaba empezamos a tomar la decisión de que no íbamos a tener invitados a través de videollamada porque veíamos que no se conectaba igual, que era muy difícil, era mucho más difícil conectar y al final nosotros queríamos darle un podcast de la mayor calidad posible a nuestros oyentes. Fue una entrevista muy enriquecedora, nos dijo que al final cada vez que estamos hablando estamos comunicando, cada vez que estamos con una persona sentados en un sitio, aunque no estemos hablando, estamos comunicando, y de la importancia que tiene la comunicación no verbal. Y sobre todo la importancia que tiene también en la comunicación no verbal ser auténticos y no ser artificiales, porque es algo que se nota mucho y hace que se pierda la conexión que tenemos a la hora de comunicar. Silvia Las Heras se encarga de la seguridad y alarmas en Tecalsa. Silvia es una historia de una persona que su objetivo no era ser emprendedora, que casualidades de la vida le llevó a emprender un negocio que era familiar y que, bueno, por lo que fuera, determinaron que fuera ella la persona que se encargara de dirigir la empresa. Y bueno, se ha ido acomodando. Venía de una actitud de persona trabajadora por cuenta ajena a la problemática ya de tener que empezar a dirigir a personas y de empezar a tener la responsabilidad de dirigir un proyecto. Nos contó una cosa muy interesante y es la primera vez que se sacó esta problemática en el podcast, y es el problema que tienen a la hora de encontrar talento, que tienen una problemática a la hora de encontrar la actitud que ellos quieren realmente en un trabajador y el poder encontrar ese talento que ellos están buscando. Entonces, bueno, lo quiso poner Silvia un poquito de relieve. María del Salz creó su propia marca personal y también creó su propio aceite de oliva virgen extra. María del Sal es de esas historias de, bueno, cuando tú la tienes delante ves que es una persona con un montón de fortaleza, con un montón de energía y que no le va a parar a nada. Entonces María del Sal dejó todo lo que había estado haciendo toda la vida a nivel profesional y decidió volver a su tierra, coger los olivos que tenían en terrenos familiares, crear su propio aceite de oliva y comercializarlo. Se agarró mucho a sus conocimientos a la hora de vender marcas, a generar su propia marca, a comercializarla y venderla. Y bueno, es una persona que además tiene mucho éxito, sale frecuentemente en cámaras de comercios, en charlas, en entrevistas, y es una persona que cada vez en Aragón se le tiene más en cuenta. Y para mí fue una entrevista que además tuvo bastante paciencia porque grabamos la entrevista, hubo un problema con las cámaras y tuvimos que volver a grabar la entrevista y ella se mostró encantada de volver a venir aquí, de volver a charlar conmigo, y la verdad que salió una entrevista muy potente. También vino Eduardo Villarroya, que es director ejecutivo, CEO y consultor senior. Sí, fue una entrevista para mí muy potente. Nos contó la importancia de establecer estrategias y de luego intentar cumplirlas, y que hay veces que incluso no puedes llegar a cumplirlas, pues como cuando nos encerraron en nuestras casas, que no se puede decir lo que pasó, pues un poco que eso te mueve toda la estrategia que tú tenías planificada y que la tienes que acomodar. Nos dijo también la importancia de salir de la zona de confort, que todas las cosas buenas pasan fuera de la zona de confort. Se ríe Lara porque sabe que es algo que siempre le digo, que es de sal de la zona de confort. Cuando estás en la zona de confort ahí no vas a sacar nada. Y él nos explicó sobre todo la importancia de salir de la zona de confort y dijo algo que él en sus equipos permite que se critique las estrategias que se están llevando a cabo, pero que lo que no permite es que si una vez que se haya criticado es que nos aporte una solución diferente para poder poner sobre lo que se estaba diciendo, ¿no? De alguna forma que nos está haciendo bien. También estuvo con nosotros el fundador de Boca, Raúl Benito. Sí, Raúl Benito nos vino a decir que antes, por ejemplo, en los proyectos no se hacía ninguna planificación estratégica, que tú empezabas a caminar y a través de que ibas vendiendo, pues ibas generando dinero y vas intentando poder crecer. Y un poco vimos un poco, digamos, esa evolución de una empresa que lleva muchos años
y que se ha tenido que ir adaptando continuamente a los mercados. Y entonces un poco fuimos viendo la persona que ha tenido que estar peleando conforme van pasando los años e intentar adaptándose a las necesidades que va teniendo el mercado en cada momento. Natalia Samperiz es CEO y fundadora de Semántica, que también vino con nosotros al podcast. Natalia para mí es una entrevista especial porque es de esas personas que en cuanto empiezas a hablar con ella te das cuenta que empiezas a conectar. Es una experta en marketing digital y nos habló de la importancia de la analítica cuando estamos haciendo marketing digital. No de la analítica que todos al final, todas las aplicaciones nos dan alguna analítica, sino el saber interpretarlas para poder empezar a tomar decisiones. También vino Luis Martín, que es CEO y fundador de Academia de Inventores, el cual pues, nos contaba un poco cómo se puede lograr el éxito sin necesidad de tener muchos estudios. A ver, lo que nos llegó a contar, no sabemos actualmente qué estudios tiene, pero nos llegó a contar de alguna forma de decir, yo he pasado de ser uno de los peores estudiantes que podía haber a generar mis propios proyectos y a emprender mis propios proyectos. Tiene muchos proyectos en funcionamiento, pero uno de los proyectos que tiene que son más llamativos es que tiene una academia de inventores para niños. Sí. Con lo cual él lo que está intentando es ayudarle a esos niños que tienen unas inquietudes diferentes a lo que podríamos pensar que podría tener un niño, ayudarle a desarrollarlas y a potenciarlas. Y yo creo que para mí me parece que es muy interesante. Sí. María Lozano es la gerente de la terminal y también vino a contarnos un poco su historia. María Lozano pues mostró atrevimiento al venir aquí al podcast porque no estaba acostumbrada a ir a medios de comunicación. Es la gerente de la terminal, que es una incubadora y aceleradora que forma parte de Iberus y el Ayuntamiento de Zaragoza y que lo que hace es ayudar a los emprendedores en esa fase en la que, pues bueno, la incubadora al final es como incubas los pones con un huevo, les pones la temperatura perfecta, les ayudas en esa fase inicial de los proyectos. Entonces yo creo que tanto el Ayuntamiento como de Zaragoza como Iberus hacen una labor que es esencial, pero que se debería ir un paso más allá, sobre todo por parte de las administraciones, de intentar poder tener algo muy parecido como hay en otras zonas, como que puede ser en los vientos a la cabeza Valencia, en la cual Aragón se pueda poner como un referente en el mapa español del emprendimiento. También estuvo con nosotros Francisco Alcaide, que es conferenciante, formador y coach de liderazgo y motivación. Es el autor de un bestseller internacional que se llama Aprendiendo de los Mejores. Fue una entrevista que a mí me gustó mucho. De hecho, luego hemos ido manteniendo conversaciones, Francisco y yo, pues por mensajes en redes sociales y demás. Una persona en la que admiro sobre todo los valores que intenta poner y que intenta transmitir, que intenta comunicar. Él te dice que nadie es incapaz de hacer nada, sino que la mayor problemática que tenemos es que creemos que no podemos realizarlo. Entonces, que el mayor problema no está en las incapacidades, sino en nuestra cabeza. También estuvo con nosotros el director de Lemon, Luis Lorente. Luis Lorente para mí es una de esas entrevistas que cuando puso en funcionamiento el proyecto sabía que se iban a tener que llevar a cabo, porque Luis Lorente es mi mentor. Es en la persona en la que yo digamos de alguna forma, yo me he fijado para yo lograr o tener atrevimiento de empezar a realizar mis propios proyectos. Entonces tenía que estar aquí, ya se lo dije a él, estuvo aquí, nos contó todos sus proyectos y una de las cosas que más me llamó la atención, aunque lo conozco porque yo estuve trabajando con él durante 6 años, es la importancia de saber escuchar. En sí parece una tontería y todos oímos, sí, pero no escuchamos. Ya. De hecho, hay muchas veces que no escuchamos. De hecho, la mayoría de las veces no escuchamos, simplemente oímos. Entonces, la importancia de aprender de forma consciente el saber escuchar al que tenemos enfrente. Es muy importante, sí. También estuvo con nosotros Patricia Lizalde, que es una decoradora de interiores. También es interiorista y cuenta con aproximadamente 55.000 seguidores en Instagram. Bueno, es una de las entrevistas en las que quedó más patente la importancia de la marca personal. Sí. Ella contaba que ha ido haciéndose una marca personal sin ella mismo darse cuenta y muchas veces que hay personas que empiezan a hacer acciones que son las acciones que nos pide el algoritmo,
y sin saber muy bien lo que estaba haciendo, ella consiguió una finalidad que ahora le está siendo muy potente. Ella nos contó no la importancia, sino que para ella cada uno de sus proyectos supone un gran reto para ella y que así se lo toma. Vamos a parar ahora un segundito aquí y como Lara, tú te uniste al proyecto cuando el proyecto ya estaba avanzado. Sí. Es un proyecto que, bueno, pues se ha ido consolidando. Acabamos de, hace pocas semanas, ¿no?, de pasar esa franja de los 50.000 suscriptores en YouTube, que bueno, que es una marca que para nosotros es importante porque notas pues que el contenido va gustando y que vamos en buena dirección. ¿Qué es para ti Emprender Radio? Pues para mí Emprender Radio es escuchar las historias de cada uno de los emprendedores, empresarios que vienen aquí a contarnos. Me parece, pues sinceramente, muy interesante porque yo no tengo a ningún emprendedor cerca de mí, entonces escuchar pues cada una de sus historias, de sus fracasos, he aprendido que un fracaso no es realmente lo que yo pensaba que era un fracaso, y sus éxitos y caer, pero que hay que volver a levantarse y todo. La verdad que cada historia es un mundo y me encanta escuchar cada una. ¿Qué has sacado que es un fracaso? O sea, ¿qué pensabas que era un fracaso y qué piensas ahora o cómo te ha cambiado esa visión de lo que entiendes que es un fracaso? Que ya voy a anticipar que para mí un fracaso es simplemente que las cosas no han sucedido como se habían planificado en un inicio. Exactamente. Para mí un fracaso era eso, el no conseguir lo que tenía pensado, pero simplemente pues no lo he conseguido, lo vuelvo a intentar y nada más. O sea, en realidad creo que la palabra fracaso no, o sea, como que no tiene mucho sentido, ¿no? Es una connotación muy negativa, sí, para algo que al final nos sirve para crecer y desarrollarnos, porque la gente, no hay nadie que haya tenido realmente un éxito muy potente que no haya pasado por algún fracaso. Exacto, porque al final, sí, de donde más se aprende es de los errores. De los fracasos. Sí. Cuando las empresas van bien y que van muy impulsadas hacia arriba y todo les va bien, ahí no se crece y no se aprende, porque es un poco que todo va yendo rodado, aunque va rodado porque vas tomando buenas decisiones. Donde realmente se aprende, donde, sí, realmente está la diferencia, es cuando tienes que salir de tu zona de confort, como, sí, hemos hablado antes, y te hace a base de golpes la vida aprender algo que no te estabas enterando. Sí. Vamos para allá, vamos a contar a la siguiente invitada. Vale, pues también estuvo con nosotros Silvia Plaza, que es abogada y economista y además es directora de APD Aragón. Silvia ha estado muy unida siempre al asociacionismo de la empresa en Aragón, ha sido presidenta también de AGE, además una presidenta muy querida, y nos contó la importancia de la unión del emprendimiento con el asesoramiento jurídico. O sea, que intentar concienciar a los emprendedores de que tienen que tener esa figura, que les estén asesorando en esa parte jurídica de la empresa, que es súper importante y que no podemos dejar de lado, ya que si no nos puede traer algún disgusto. Javier Pérez también vino a contarnos su historia. Él es CEO y cofundador de Bubo. De Bubo, sí. Está ahora en un proyecto muy potente que es Bubo, que al final es un poco que te digan según tus gustos lo que tendrías que estar viendo o lo que podrías ver en las diferentes plataformas que nos vienen a la cabeza, pues como más, como Netflix o Disney o cualquiera que te venga a la cabeza. Nos dijo que el fracaso que estábamos hablando ahora es parte del éxito y que él no lo ve de otra forma. Y bueno, al final Javier es un emprendedor nato, es una persona que le ves cuando estás hablando con él que vive el emprendimiento, y fue una entrevista que fue muy enriquecedora. Para terminar, la última de las entrevistas que englobamos a la primera parte de la historia de Emprender Radio, vino Tania de los Bosques, que es gerente y socia comercial en Flores Ojana, que para quien no lo sepa, hacen flores artificiales, pero que se asemejan mucho a las flores naturales. Bueno, se asemejan tanto que no te das cuenta. Sí. O sea, lo hacen tan bien que se asemeja tanto que realmente te hace dudar. Sí. Aun cuando ya te han dicho que no es natural, te acercas y dices, hostia, ¿sí o no? ¿Sabes? ¿Son de verdad o no? Sí. Entonces ella nos puso en relieve la importancia de la empresa familiar y sobre todo una cosa que ya le ha sucedido, y es que ella puso en relieve que se había unido mucho más a su madre tras trabajar en el mismo proyecto que trabaja con su marido y con su madre. Entonces, muchas veces en los proyectos empresariales lo que nos hace es tensarnos, pues por ejemplo, con familiares y demás, y ya han logrado
tener esa sintonía que no solo que no se le tense la relación, sino que les ha hecho afianzar la Mejorarla. relación. Cuando la oías hablar de su madre, veías que, o sea, que sí, que es así como ella lo está diciendo, que siente admiración por su madre y que le ha servido para unirse todavía más a ella. Bueno, pues este programa era un programa especial de edición de Navidad, porque para nosotros pues estas fechas son importantes. Sí. Queríamos pasarla de alguna forma con nuestra audiencia, el hacerles un pequeño repaso de lo que ha sido esta primera etapa de este año, 2024, en Emprende Radio. Para Nochevieja haremos un programa en el que haremos un repaso de esa segunda fase hasta hoy, que ha habido también entrevistas muy potentes y muy enriquecedoras y que esperamos que les haya gustado. Como ha sido la experiencia de estar... Porque antes de entrar estaba intentando poner nerviosa porque la veía muy tranquila y decía, pero Lara, ponte nerviosa, no puedes estar así de tranquila. ¿Cómo lo has vivido? ¿Ha sido... Bueno, ¿cómo se traduce? Bueno, esto es como cuando entra Lara al despacho y le digo, ¿qué tal, Lara? ¿Cómo estás? Bien. Y digo, ¿bien qué es? Ya. Pues eso. ¿Bueno qué es? Cuéntanos. Bien, a ver. Porque es que le puedes ayudar a gente que se tiene que enfrentar a salir, a hablar en clase, a exponer un trabajo, que tiene que ir por primera vez a explicar algo en una reunión de trabajo. Cuéntales cómo lo has vivido y cómo es la experiencia. Jolín, no sé, pues ha estado guay porque al final siempre estoy detrás de cámaras y pues sentarte aquí y ver lo que siente cada invitado, pues está guay, pero vamos que no sé, yo sí soy muy buena de ponerme delante de las cámaras, ¿sí? Bueno, esa frase te la voy a corregir porque al final, si tú quieres aprender a estar delante de las cámaras, lo único que tienes que hacer es hacerlo muchas veces. Sí. Como todas las cosas, nadie salimos o nacemos aprendidos, y la mejor forma de aprender y la mejor forma de perfeccionarlo es exponiéndote. Sí. Con lo cual hoy has tenido la primera exposición. Sí. Yo te he visto bien, te he visto tranquila y bueno, pues al final has salido a la parte delante de las cámaras, a que te vean quién es Lara, que era lo que yo quería, que quiero que salgan un poco las personas que están detrás que hacen ese trabajo que no ve nadie, pero que es el más importante, que es cuando se editan los vídeos, cuando se está produciendo, cuando se controla que el sonido está yendo correctamente, cuando de repente se apaga una cámara y rápidamente hay que arreglar la cámara para poder seguir grabando. Y entonces mi forma de agradecéroslo es pues poniéndonos fuera de vuestra zona de confort, perdón. O sea, haciéndoos que os expongáis un poco y que crezcáis un poco para tener que hacerlo lo mejor posible para que vosotras también os veáis bien. Sí. Entonces, ¿bien? ¿Aprobado? Sí, bien, aprobado. ¿Lo podremos repetir algún otro día? Bueno, sí. Sí, se puede volver a intentar. ¿Lo vas a contar en el instituto o no les vas a contar? Sí, lo contaré. ¿Lo contarás? Muy bien. Pues espero que hayas disfrutado de la experiencia y sobre todo, pues feliz Navidad a toda la audiencia, que lo paséis lo mejor posible, que disfrutéis de vuestros familiares, que lo celebréis de la forma que cada uno le guste celebrar estas fiestas, porque ahora nadie puede decir nada. Si decimos que celebra Navidad porque nace el niño Jesús, se enfadan los de Papá Noel. Si decimos que se celebre la Navidad porque viene el señor de barba de rojo, pues se enfadarán los otros. Entonces, lo más importante es que se disfrute la familia, que estéis acompañados, que disfrutéis el momento, porque nunca se sabe lo que puede suceder. Es algo que tenemos que aprender todos y tener en cuenta. Sí. Y nada, pues nos veremos en el episodio ya especial de final de año, de Nochevieja. Muchas gracias, Darío. Nada, a ti por ponerte fuera de tu zona de confort. Un abrazo.